Bienvenidos. Este espacio tiene un objetivo: que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del Gobierno Nacional. Es la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. El DANE reveló las cifras de pobreza y pobreza extrema en Colombia correspondientes al año 2011 con resultados muy positivos. La pobreza en Colombia disminuyó del 37.2% en el 2010 al 34.1% en el 2011. Por otro lado, la pobreza extrema disminuyó del 12.3% al 10.6% en el 2011. Es por eso que abrimos esta urna de cristal para que usted conozca y participe sobre las políticas del Gobierno Nacional en torno a la lucha contra la pobreza. Usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, a través de nuestra cuenta en Twitter @urnacristalgov o a través de nuestro perfil en Facebook Urna de Cristal. También lo puede hacer a través de nuestras líneas gratuitas nacionales 018.000 111945, 018.000 111946 y en Bogotá al 220-1808. La moderación de esta teleconferencia estará a cargo del secretario de Prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, muy buenas noches y adelante con nuestros invitados. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos. Bienvenidos a este programa Urna de Cristal TV, el único espacio que abre en la televisión colombiana la participación ciudadana. Y hoy con un tema de alta sensibilidad, de alta importancia en el país, el tema de la pobreza. Y con unos invitados muy especiales quienes van a responder todas sus inquietudes. Saludamos esta noche a la doctora Paula Costa, subdirectora del Departamento Nacional de Prevención. Doctora Paula, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, John Jairo. Buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan esta noche. Está también con nosotros el doctor Bruce McMaster, director del Departamento para la Prosperidad Social. Doctor Bruce, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Buenas noches también a todos los colombianos y a los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Y al doctor Samuel Absub, también el director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Doctor Samuel, muy buenas noches. Buenas noches, Sus. Qué bueno estar aquí en Urna de Cristal esta noche. Bueno, pues muy bien, y como esto se trata de la participación ciudadana, ya tenemos las primeras preguntas que hicimos por las diferentes calles de Colombia a través de Urna de Cristal. ¿Las cifras del DANE sobre pobreza sí son confiables? Quisiera saber cómo mide el DANE la pobreza. Bueno, doctora Paula, estas dos preguntas como para iniciar me parecen acertadas para comenzar a abrir esta discusión sobre el tema de la pobreza. Si son confiables y cómo se mide la pobreza, cómo mide el DANE la pobreza. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ha habido un esfuerzo muy grande del gobierno por tener unas cifras que realmente sean confiables. Se ha hecho una revisión de cuál es la metodología, se ha contado con los mejores estándares internacionales para poder definir cuáles son los hogares y cuántos son los hogares que están en esta condición de pobreza o de pobreza extrema. Se ha hecho un acompañamiento por parte de expertos en estos temas y contamos hoy con una metodología muy sólida que es comparable a través del tiempo para poder identificar cuáles son las personas y cuáles son los hogares que están en estas condiciones de pobreza y de pobreza extrema. ¿Cómo se mide? Que era la siguiente parte de la pregunta. Se toman cuáles son los ingresos de los hogares. Esto se hace a través de la encuesta del DANE, que es la encuesta más amplia y más grande que tiene el país. Son cerca de 250.000 hogares que son encuestados a lo largo y a lo ancho de Colombia para identificar cuál es su ingreso y cuáles son sus condiciones de vida. Con base en esa información se define qué porcentaje de la población está en condición de pobreza o de pobreza extrema. Muy bien. Doctor Bruce, iba a ampliar esta respuesta.
Sí, quisiera decir que los datos son muy importantes por muchas razones. Son importantes porque le permiten a los colombianos saber cuáles son realmente las condiciones sociales de nuestro país. Nos permiten a nosotros como gobierno definir cuáles son las políticas, nos permiten darle seguimiento a las políticas. Y queríamos además mencionar que en todo caso, lo más importante es que Colombia sufrió una mejoría importante en términos de la metodología, sufrió un upgrade en términos de la metodología. Hoy en día tenemos una metodología más confiable, una metodología que llega a más hogares, que le pregunta efectivamente a las personas cuál es su condición. De hecho, hoy tenemos más de 1 millón de personas que son preguntadas, tenemos 250.000 hogares que son preguntados, de manera que hoy en día sentimos que efectivamente la información es una información que permite a los colombianos saber su realidad y le permite al gobierno entender si las políticas que se están desarrollando son efectivas o no lo son. Bueno, muy bien, y ya comenzamos pues con las llamadas en vivo y en directo. Saludamos a Ángela Moreno en Bogotá. Ángela, muy buenas noches. Ángela. Buenas noches. Buenas noches, su pregunta. Yo quisiera saber cómo se pueden radicar proyectos para desarrollar algún tipo de ingreso en cuanto a los recicladores y la calidad de vida de ellos. Muy bien, Ángela, muchas gracias. Doctor Bruce, ¿cómo radicar proyectos? Y ella pues habla específicamente de una actividad que es el de recicladores. Sí, una pregunta muy común es la pregunta de cómo hacer para generar nuevos ingresos. Generar nuevos ingresos es uno de los retos más importantes que efectivamente tiene no solo el gobierno, sino uno de los retos más importantes que tiene Colombia. De manera que los proyectos que generan ingresos, los proyectos que realmente tienen un beneficio social son del mayor interés. Nosotros tenemos un área de generación de ingresos y de desarrollo de nuevos proyectos en el Departamento para la Prosperidad Social, en el DPS, a donde pueden dirigirse directamente al área de generación de ingresos, en donde los proyectos están siendo analizados. Tenemos incluso, ahora durante el mes de junio, tenemos unos concursos, tenemos unos procedimientos mediante los cuales se pueden acceder a algunos recursos de capitalización o incluso algunos recursos de asesoría y de acompañamiento para estos ingresos, para estos proyectos, perdón. Son de la mayor importancia para nosotros los proyectos que los colombianos estén identificando y los proyectos que además tengan comprobada capacidad de generar ingresos y de generar empleo, que por supuesto están íntimamente atados. Seguramente, doctor Bruce, va a haber muchas preguntas sobre proyectos. ¿Tienen que dirigirse específicamente, si están en Bogotá, hay algún sitio o todo se hace a través de internet? Y las personas que están por fuera, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo es la figura esta de presentar un proyecto? En realidad lo pueden hacer por varias formas. Tenemos hasta Twitter, digamos, tenemos definitivamente un sitio en internet al cual pueden dirigirse, o un email en internet al cual pueden dirigirse, que es director@dps.gov.co, en donde los proyectos nos llegan directamente a nosotros. Tenemos también por Twitter una dirección que es @DPS Colombia, en donde también nos pueden contactar. Tenemos un call center al cual pueden dirigirse. Tenemos muchas formas por las cuales pueden contactarnos. Es muy importante tener en cuenta que el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, tiene oficina en todas las capitales de departamento. También tiene oficinas en Barrancabermeja, tiene oficinas en Bogotá y tiene oficinas en Apartado. Tenemos 35 sitios en donde los colombinos pueden recibir información y a los cuales los colombianos pueden dirigirse. Director@dps.gov.co. Sí, señor. Para que es muy importante que quede eso bien grabado. Andrea, ¿tenemos preguntas ya por las redes? Sí, señor John Jairo, tenemos ya una pregunta que nos llegó a nuestra página web www.urnadecristal.gov.co. La envió William Pérez desde Girardot, Cundinamarca. Él nos dice lo siguiente. ¿Qué programas o políticas buscan que los pobres sean verdaderamente beneficiados con el TLC o que produzcan riqueza económica para ellos? Doctor Bruce. Para poder reducir la pobreza, en realidad tenemos que tener una economía robusta. Para poder reducir la pobreza necesitamos una Colombia que tenga mayores capacidades productivas, que tenga mayores capacidades de generación de ingresos. El TLC, como el señor presidente de la República lo ha mencionado, va a tener varias posibilidades en términos de generar las condiciones para nuestra economía. Por una parte, va a ser un gran generador de empleos. Como ustedes saben, se ha estimado que más de 500,000 de empleos se generarán solamente por la firma del TLC y solamente por las
negocios que se derivarán de esta firma, pero además lo importante es que Colombia con este TLC lo que está buscando es fortalecer su economía. Quisiera decir, y seguramente ahora más adelante vamos a poder profundizar en eso, que una de las condiciones necesarias para que Colombia reduzca la pobreza es que efectivamente nuestra economía prospere, que una de las condiciones necesarias para que el Estado tenga recursos para dedicarle a los más necesitados, recursos para dedicarle a las personas en condición de pobreza o en condición de pobreza extrema, es que tengamos una economía que produzca, una economía que genere empleo, una economía que pague impuestos, una economía que nos permita realmente hacer ese proceso redistributivo que tanto necesita Colombia hoy día. Doctora Paula, usted que es experta en el tema económico, ¿la generación de empleo necesariamente contribuye a la reducción de la pobreza o se tienen que dar otras condiciones adicionales? Pues mire, la generación de ingresos y la generación de empleo es una parte muy importante, y también la formalización de empleos, que son dos de los temas que han afectado de forma muy positiva esta reducción que ha mencionado en la introducción, de cerca de 3 puntos porcentuales de disminución de pobreza. Esto es 1.200.000 personas que tienen un ingreso que les permite tener o pasar esa línea que se ha denominado la línea de pobreza. Los factores más importantes entre 2010 y 2011 para la reducción de pobreza tienen que ver precisamente con eso, que es la generación de más empleo y una mejor redistribución de los ingresos. Son los dos factores más importantes. Entonces vemos en el TLC una gran oportunidad para generar más empleos, para generar más ingresos. Digamos que esto tiene que estar asociado a que haya también unas políticas que permitan que esos nuevos ingresos le lleguen a los más pobres. Doctor Samuel va a complementar. Sí, es muy importante lo que ha dicho Paula y lo que ha dicho Bruce, porque realmente es la dinámica de la economía la que permite generar empleos. En Colombia estamos viendo unas cifras de inversión muy importantes, estamos también experimentando un crecimiento económico cercano a la cifra del 6% en términos reales. Lo que queremos hacer, en particular con la Red Unidos, es que las personas, particularmente las más desposeídas, las personas más excluidas, puedan acceder a esos empleos. Hay personas en la Red Unidos que o son analfabetas, o personas que no terminaron su escuela, o personas que no tienen una preparación para tener un empleo. Y lo que estamos haciendo es capacitar a estas personas a través de los cursos del SENA, con el apoyo del Ministerio de Educación, con el apoyo de los alcaldes locales, para que estas personas puedan engancharse en las locomotoras del crecimiento. Entonces, qué bien que se genere empleo, pero qué bien que nuestras personas, en particular los más desposeídos y los más excluidos de nuestro país, puedan acceder a esos empleos de calidad. Muy bien, saludamos a esta hora a Julie Buitrago en Bogotá. Julie, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias, muy amable. Bueno, mi pregunta exacta es, ¿cuál es, en términos de ingresos, la definición de pobreza y pobreza extrema, y hasta qué punto esa definición en realidad está subestimada, o realmente si son pobres los que estamos definiendo como pobres, o se está saliendo de ese rango una gran población? Muy bien, Julie, muchas gracias, y quisiera que no se retirara de la línea y vamos a responder su pregunta, a ver si le satisface la respuesta, directora, subdirectora. Entonces, la pobreza extrema lo que nos dice es esa canasta de bienes que son los alimentos que se requiere para que una familia tenga unas condiciones nutricionales adecuadas. Cuando una familia no tiene el ingreso suficiente para lograr esa canasta de alimentos, se considera que está en condición de pobreza extrema. En el caso de la pobreza, se suma a esa canasta de alimentos otros bienes y otros servicios como la vivienda, la educación, la salud. Cuando una familia nuevamente no logra llegar a ese nivel de ingresos, se considera que esa familia está en condición de pobreza. Las líneas se construyen con base en cuáles son las características de consumo de los hogares y se van actualizando progresivamente. Se actualizan más o menos cada década, porque estas encuestas se realizan cerca de cada 10 años para ver cuáles son los patrones y cuáles son los usos de consumo de los hogares colombianos. Entonces, de esta forma se construyen esas líneas. Las personas que están por debajo se consideran pobres o en pobreza extrema, y las personas que están por encima se consideran no pobres. Doctor Bruce. Yo quisiera, después de la explicación muy técnica de Paula, decir que la mayoría de los colombianos nos hacen esta pregunta y la verdad nos preguntan, bueno, pero ¿eso qué significa en términos de recursos? ¿Qué significa en términos de ingresos? Y toda la explicación técnica que nos han expuesto hasta ahora conduce a que uno pueda decir hoy en día que una persona en condición de pobreza extrema o una familia en condición de pobreza extrema es una familia que recibe menos de 360.000 pesos mensuales.
y que una familia en condición de pobreza es una familia que recibe menos de 784.000 pesos mensuales. Las personas o las familias que se encuentran por sobre estas líneas, pues por supuesto no se consideran pobres extremos o no se consideran pobres. Esta pregunta es una pregunta muy común, John Jairo. Sí, en todos los foros donde vamos sale a relucir, de manera que vale la pena, digamos, como puntualizar. Hay otra cosa que vale la pena tener en cuenta, y es que de acuerdo con la construcción de canastas, no todas las ciudades tienen exactamente la misma línea, ni no todas las ciudades tienen exactamente los mismos valores. Entonces estos valores que estamos entregando son valores promedios, en algunos casos son 800.000 pesos, en otros casos no son 360.000, sino 374.000 o 75.000 pesos. Doctor Samuel. Sí, es importante también, para complementar lo que ha dicho Bruce y lo que ha dicho Paula, que estos son unos puntos de referencia, es decir, son unas líneas de pobreza extrema y unas líneas de pobreza. Esa no es la meta, que las familias solamente lleguen a esa meta de ingresos. Queremos que superen en forma considerable esas metas, pero es un punto de referencia y nos permite saber cómo vamos, es decir, cuántas personas o familias caen por debajo de la línea de pobreza, cuántas familias caen por debajo de la línea de pobreza extrema, y así año tras año vamos viendo cómo vamos mejorando hacia a lo que las personas salen de esta línea. Y querer decirles también que el Banco Mundial tiene unas cifras que si las aplicamos tendríamos pues menos pobres y menos pobres extremos. Entonces, en Colombia tenemos unas cifras que nos permiten comparar con los periodos anteriores, a ver cómo vamos en la superación de la pobreza y en la superación de la pobreza extrema. Pero en el caso, doctor, de la pobreza extrema, usted que ha estado haciendo todos estos recorridos por las diferentes ciudades, visitando estas familias, ¿qué ha logrado usted identificar en realidad para que una persona pueda pasar o pueda superar ese nivel de pobreza extrema a un nivel de pobreza? Pues claramente, para que sea sostenible una familia por encima de la pobreza extrema y por encima de la pobreza, la familia tiene que generar unos ingresos. Pero para que la familia pueda generar unos ingresos, se requiere que tenga una capacidad para hacerlo. Y lo que estamos haciendo es trabajando para mejorar las capacidades de las familias, pero simultáneamente trabajamos en otras dimensiones, las diferentes dimensiones de la pobreza, porque hoy en día en la conciencia nacional y en la política pública está la multidimensionalidad, es decir, no solo medimos ingresos, medimos salud, medimos educación, medimos las condiciones de la vivienda, medimos la identificación, medimos la dinámica familiar, medimos el acceso a la justicia, la nutrición, es decir, varios elementos, porque si bien la pobreza se derrota cuando las familias tienen ingresos por encima de la línea de pobreza, no es menos cierto que necesitan mejorar todos estos elementos para que una vez la familia salga de la pobreza no vuelva a caer en esa condición de exclusión y miseria. Doctora Paula, antes de su intervención, recibimos una llamada desde el Banco Magdalena. Tenemos a Edgar Ramírez. Don Edgar, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido, su pregunta. Sí, la pregunta mía es que ¿qué proyectos tienen ustedes del alto gobierno para la región de acá del Banco Magdalena para la pobreza? Muy bien, don Edgar, muchas gracias. Bueno, doctor Bruce. Sí, yo quisiera, pues por supuesto, responderle a Edgar que no solamente el Banco Magdalena, sino en realidad todo el país tiene en este momento una buena cantidad de proyectos que están siendo llevados a todos los 1.102 municipios. Los principales proyectos, en todo caso, y los proyectos más visibles que tenemos en este instante, son los proyectos de Familias en Acción y los proyectos de la Estrategia de la Red Unidos. Tanto Familias en Acción como Estrategia de la Red Unidos son proyectos que este año recibirán un gran robustecimiento en términos de que serán más grandes, serán más fuertes, llegarán a más lugares. El Banco Magdalena en particular es una zona que además le hemos puesto particular atención, no solamente desde el punto de vista de las políticas de pobreza, sino desde el punto de vista de la atención de la ola invernal. Recordemos que el Banco Magdalena fue una de esas zonas en donde realmente tuvimos una gran cantidad de personas damnificadas, de familias damnificadas, de proyectos productivos damnificados, de manera que allá estamos volcados en llevar muy pronto, y en algunos casos pues ya hay proyectos que han funcionado, pero llevar todas las acciones de el Fondo de Calamidades, todas las acciones de Colombia Humanitaria, todas las acciones del Fondo de Adaptación de aquí en adelante, de manera que toda la zona esa de la ribera del Magdalena, de la ribera de Bolívar, de la ribera del Atlántico, es una zona que está siendo atendida. John Jairo, si me permite, yo quisiera, en todo caso, como volviendo un poco a las preguntas anteriores, dar un número de teléfono en donde también al cual la gente se puede dirigir, y es un número en donde hay una línea nacional gratuita, que es la línea nacional 1-8000-951-100, repito, 1-8000
951-100. Esa línea es la línea a través de la cual el DPS le recibe a todos los ciudadanos, a todos los colombianos, sus inquietudes, sus propuestas, sus nuevos proyectos. Seguramente algunas de las preguntas que tenemos el día de hoy podrán y deberán ser atendidas a través de la línea. Entonces, y lo vamos a repetir seguido. La podemos repetir durante todo el programa, porque en realidad tenemos allá un call center especializado, además es un call center que sabe atender este tipo de preguntas y es un call center además con una buena capacidad de interactuar con las personas que se acercan al departamento a través de la línea telefónica. Doctora Paula, usted como en Planeación Nacional, que es donde se manejan donde se orientan los recursos para la inversión, en el caso del Banco Magdalena, digamos, esto no es la política contra la pobreza no es solo DPS y todo lo que se haga, todo el gobierno y todas las políticas van dirigidas. En el caso, digamos, de Magdalena, hay otros tipos de programas como para orientar un poco a la gente que no es solo el proyecto productivo, hay muchas más cosas que hace el gobierno para este fin. Entonces voy a retomar el tema de la medición de pobreza y voy a contarle a todos los televidentes que nos están oyendo esta noche que además de esas mediciones que tienen que ver solamente con el ingreso de los hogares, se ha diseñado un índice que es multidimensional de pobreza, en donde se recogen aspectos como educación, vivienda, trabajo, salud, atención de la niñez, servicios públicos, y que son todos esos esfuerzos sectoriales los que permiten que de forma combinada mejoren la calidad de vida de las personas. Entendemos como gobierno que no se trata solamente de generar ingresos, sino también de generar mejores condiciones de vida para todos los colombianos. Esto significa que cada uno de los sectores, desde el sector agrario para la producción de nuevos ingresos, desde el sector de la educación para permitir el acceso de los niños, desde el sector de vivienda para poder mejorar las condiciones de vivienda de las personas y crear nuevas oportunidades, desde el sector de servicios públicos. Este es un esfuerzo en donde todo el gobierno tiene que poner de su parte y la estrategia y la política de reducción de la pobreza no se limita solamente a los grandes esfuerzos que se hacen desde el Departamento de la Protección Social y en particular desde la estrategia que dirige el doctor Samuel Azud, sino que son toda la conglomeración de sectores y todas las inversiones desde los diferentes sectores los que se focalizan en esta población que tiene especial vulnerabilidad. Por lo tanto, la pobreza se entiende desde su multidimensionalidad y también tiene que ser atacada desde la política pública desde los diferentes aspectos. Muy bien. Andrea, ¿tenemos preguntas por las redes? Claro que sí, John Jairo. Tenemos más preguntas que nos llegaron a nuestras redes sociales, a nuestra página web www.urnadecristal.gov.co. Esta nos llega desde Pamplona, en el norte de Santander, y nos la envía el señor Mauro Fernando Díaz. ¿Qué hacen para evitar la corrupción en programas sociales del gobierno? Bueno, muy bien. Digamos que hay muchas cosas que se hacen. Uno son las buenas prácticas de contratación que se hacen desde el gobierno, pero yo diría que la parte más importante para evitar la corrupción en los programas sociales es el acompañamiento de la comunidad para identificar quiénes deberían ser los beneficiarios y quiénes que están ahí recibiendo los beneficios del gobierno no deberían estar. Esta es una labor que es imposible hacer desde una entidad del gobierno nacional. En esto tienen que participar tanto las entidades del nivel territorial como la comunidad, acompañando, denunciando, poniendo el ojo avisor, y es una invitación para que todos los que nos están oyendo esta noche denuncien si encuentran casos en los cuales no se está yendo realmente a la población que más lo necesita. Doctor Samuel, ¿iba a complementar? Sí, pues es importante pues dar a conocer a los televidentes que todas las entidades del gobierno nacional han adoptado las políticas de buen gobierno. Quiere decir 3 elementos fundamentales: eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Este espacio aquí, la urna de cristal, es una manera como rendimos cuentas a la ciudadanía sobre nuestro progreso. La forma como avanzamos en el cumplimiento de nuestras metas es una forma de rendir cuentas y es una forma de ir atacando la corrupción. También en el gobierno nacional hay un equipo anticorrupción que está trabajando justamente en eso, para que los dineros públicos que son sagrados les lleguen, en particular les lleguen a los más necesitados. Un país con menos corrupción, un país libre de corrupción, significa más progreso para los colombianos. Doctor Bruce. Sí, complementando a Samuel, yo diría que
En esto tenemos que tener en cuenta todos de qué platas estamos hablando y eventualmente en qué casos, si se perdieran los dineros, a quiénes íbamos a afectar. Nosotros hay un mantra que utilizamos dentro de nuestros sectores: los recursos públicos no solo son sagrados, sino que los recursos de los pobres, los recursos de las víctimas del conflicto o los recursos que atienden a la niñez y a la adolescencia deberían ser 10 veces más sagrados que el resto de recursos públicos. Nosotros incluso hemos hecho unos llamados muy fuertes para que, por ejemplo, quien no es víctima, pues no se haga pasar por víctima, que le deje los recursos y el derecho que tienen las víctimas a efectivamente lograr su reparación integral. Lo hemos hecho también con los programas como Familias en Acción, lo hemos hecho con programas como la Estrategia Unidos. En realidad nosotros tenemos un llamado muy fuerte a todos los colombianos a que se unan a nosotros a volver y hacer que efectivamente estos recursos sean considerados por toda la sociedad como recursos sagrados. Saludamos a esta hora a Teresa Moreno en Pitalito, Huila. Doña Teresa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Sí, buenas noches. Era para averiguar por lo menos qué va a pasar con los pescadores del Quimbo, qué ayudas que les pueden, así por lo menos el gobierno colaborar. Muy bien, muchas gracias, doña Teresa. Bueno, el famoso proyecto de el Quimbo, doctora Paula, doctor Bruce, sobre el tema del Quimbo, pues es un proyecto específico en el cual hay unas condiciones que debe cumplir la empresa. Pero en ese tema hay algo específico por parte del DPS. Sí, John Jairo, yo lo que diría es que el DPS ha venido trabajando en general con los pescadores del Huila. No solamente pues los que eventualmente están en la región del Quimbo, sino los que están en la región de Betania también, de manera que yo diría que deben ser tratados, digamos, con el mismo cuidado. Para nosotros actividades de estas que son actividades agropecuarias o actividades rurales tienen que ser actividades en las cuales nosotros podamos realmente focalizar nuestros recursos. Para nosotros es muy importante que cualquier actividad que genere ingresos y que está en el campo sea particularmente protegida. Nosotros no podemos descuidar, digamos, a esas poblaciones que están en condición de vulnerabilidad en el campo. El campo para Colombia pues ha sido su historia y Colombia ha sido construida, digamos, por el campo, y Colombia tiene que mantener ese espíritu y mantener esa decisión. Uno de los datos importantes a resaltar en estas cifras que vimos la semana anterior es que, si bien las cifras de pobreza en el campo son cifras que se mantienen todavía muy altas, digamos, insosteniblemente altas, lo cierto es que las cifras mejoraron mucho más incluso que las cifras urbanas. Esa es una muy buena noticia para Colombia, porque es una noticia de redistribución no solamente entre estratos sociales, sino una noticia de redistribución campo-ciudad, que es algo que Colombia necesita construir. Colombia tiene se ha venido presentando redistribución también entre las ciudades pequeñas y las ciudades grandes. La pobreza se disminuyó mucho más en las ciudades y en los centros poblados pequeños que en las ciudades grandes, lo cual también es una muy buena noticia, de manera que sin hablar específicamente de lo del Quimbo, lo que sí pudiéramos decir es que atiende o está incluido dentro de las políticas generales de generación de ingresos en las áreas rurales, y que además son particularmente importantes en pesca en el Huila. Pero para responderle a doña Teresa, yo sí quiero volver a mis viejas épocas del ejercicio periodístico. Estuvimos con el señor presidente el jueves en los 400 años de Neiva, en la celebración. El presidente fue muy claro en su discurso, por lo que recuerdo es, en la licencia ambiental, en el desarrollo del proyecto, hay unos compromisos muy claros por parte de la empresa que desarrolla ese proyecto para la reubicación de las familias afectadas y para también reubicar a las familias que tengan problemas con sus actividades económicas, para que tengan o unas nuevas actividades o tengan un apoyo económico mientras se capacitan para el desarrollo de actividades. Pero siempre existe la garantía del gobierno para que se cumpla exactamente ese tema. Y volviendo a las preguntas también de los ciudadanos en las calles de Colombia, tenemos esta pregunta de Jairo Torres. ¿Qué iniciativas novedosas tiene el gobierno en contra de la pobreza? Iniciativas novedosas, pues bueno, la del ASPE, la de la Agencia Nacional para la Pobreza Extrema, doctor Samuel Lazo. Pero yo creo que lo primero que tenemos que decir, John Jairo, para responder a esta muy buena pregunta del señor Jairo Torres, es que el gobierno nacional, producto de unas reformas que se hicieron, gracias a las facultades que otorgó el Honorable Congreso de la República, se creó
el sector de la inclusión social y la reconciliación, cuyo ente rector es el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, que justamente lo dirige el doctor Bruce McMaster. En este sector hay varias entidades que componen los diferentes elementos que se tratan del sector sobre la inclusión y sobre la reconciliación. Y en particular en este sector está la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que es una entidad nueva, que no existía antes. Y esta entidad lo que hace es implementar la Red Unidos. La Red Unidos que atiende y acompaña a 1,5 millones de familias en 1.100 municipios en el país y los acompaña para que las familias superen sus privaciones, superen sus carencias y puedan entrar a lo que llamamos la senda de la prosperidad. Pero también es importante recalcar, John Jairo, que aquí en esta Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema hay una nueva división que se llama el Centro de Innovación Social. Y la innovación social ha llegado a Colombia. Dentro del marco del Centro de Innovación Social estamos haciendo convocatorias para que cada día busquemos nuevas formas de superar pobreza y de superar pobreza extrema. Esto es un ejercicio dinámico. Cada día hay emprendedores sociales en las comunidades buscando nuevas fórmulas para superar tantas carencias que hay. Entonces la innovación social ha llegado y hay un centro dedicado con convocatorias para poder incluir a más personas, a más emprendedores sociales, a que expongan sus proyectos y podamos implementarlos para así, con mayor velocidad, superar la pobreza extrema en Colombia. Doctor Bruce. Sí, John Jairo, complementando a Samuel, diría que Colombia ha demostrado ser muy ingeniosa en muchas cosas. Históricamente Colombia, el pueblo colombiano ha sido un pueblo supremamente ingenioso. Esta iniciativa, por ejemplo, de la ANSPE, de Samuel Azud, es una iniciativa donde le dice a los colombianos, muy bien que seamos ingeniosos, eso es loable, eso es una característica de nuestro pueblo. Hagamos una cosa, la propuesta que le estamos haciendo es pongámosle ingenio a la solución de la pobreza en Colombia, pongámosle ingenio a la solución de que es sin duda el principal problema que tenemos los colombianos, que tiene nuestro país. De manera que ese es un llamado como decir, si algo vamos a ponerle cerebro, es a solucionar este problema en particular. Quisiera llamar la atención sobre un tema, John Jairo. En las semanas pasadas, hace 3 semanas, por ejemplo, tuvimos durante una semana una delegación del gobierno de Pakistán, entendiendo nuestros programas sociales. Se concentraron en ver familias en acción, pero conocieron también los programas de la ANSPE y los programas de la Red Unidos. Hoy, el día de hoy, el viceministro de Trabajo de Ghana se está yendo de Colombia después de haber pasado una semana con nosotros. Entre viernes y sábado estuvo en Quibdó, además, conociendo los programas, y nos decía, nosotros no tenemos la menor duda de que Colombia por lo menos está haciendo los mejores esfuerzos y se está convirtiendo como el líder a nivel mundial para poder solucionar este problema. Y nos decía él, nuestro problema es muy parecido al problema de usted. Es un problema en donde tenemos muchos pobres, pero no somos un estado particularmente rico. Brasil es un estado muy rico, Colombia no lo es. Colombia es un estado muy mesurado, muy medido, con recursos limitados. Entonces el señor ministro o viceministro de Trabajo decía, nosotros queremos llevar estas políticas y queremos llevar estas experiencias a países como el nuestro, y nosotros pues por supuesto estamos más que abiertos a trabajar con ellos. En 2 semanas viene una delegación de Filipinas a hacer lo mismo. Muy bien, saludamos a Paula Pérez en Bogotá. Paula, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. Tengo una pregunta para el doctor Azud en lo que está hablando acerca de la innovación social. Quiero saber qué se entiende por innovación social, quiero saber cuál es la proyección que tiene el Centro para la Innovación Social de la ANSPE, y quisiera saber si nos puede contar un ejemplo de innovación social concreto que se haya realizado en Colombia o en el mundo que haya contribuido a la reducción de la pobreza. Muy bien, Paula, muchas gracias, doctora Azud. Pues la innovación social justamente se refiere a formas novedosas, ingeniosas, diferentes. Es decir, todo lo que no es rutina es innovación. En Colombia, el Centro de Innovación Social trabaja sobre 3 ejes fundamentales. Primero, la innovación incremental. En segundo, la innovación abierta. Y tercero, la innovación radical. La innovación incremental significa buscar los programas actuales y cómo los mejoramos, cómo los hacemos de mayor impacto, cómo logramos una mayor rentabilidad social sobre los recursos invertidos. La innovación social abierta es aquella donde se convocan a muchos actores de las comunidades, aquella que se hace a través de convocatorias, donde después de un jurado calificador podemos financiar muchos proyectos que realmente mejoren las condiciones de vida de los habitantes
en las diferentes comunidades y tienen que ser específicos a las diferentes poblaciones, porque los problemas sociales en algunas geografías pueden ser diferentes a los problemas sociales en otras geografías y necesitamos tener soluciones que sean a la medida. Por eso es importante entender que las soluciones están muchas veces ya en las comunidades. Y el tercer elemento es el elemento de innovación radical. En innovación radical justamente estamos trabajando con una comunidad en un municipio del departamento del Atlántico, que es el municipio de Juan de Acosta, en un corregimiento que se llama Saco. En ese corregimiento estamos trabajando con la comunidad para que ellos mismos diseñen su vivienda, diseñen los programas de desarrollo. Entonces, innovación social también significa no tener que imponer el desarrollo desde arriba, quiere decir desde Monserrate o desde la capital, sino construirlo desde las comunidades. Ahora, en materia de innovación social hay muchas herramientas, muchos elementos, muchos proyectos extraordinariamente novedosos. Pero, por ejemplo, para mencionar algunos, hoy en día se utiliza la música. La música se utiliza para reducir los niveles de violencia, para reducir el maltrato infantil, para reducir el reclutamiento de fuerzas irregulares, el reclutamiento de pandillas, el reclutamiento de BACRIM. Entonces programas como Batuta, por ejemplo, que es uno de los programas que financia el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, es una manera de llevar a una solución de reducción de violencia diferente a la situación policiva o represiva, sino es buscando cómo a través del arte, de la música y la cultura podemos superar nuestras problemáticas humanas, las más difíciles de todas, como es el caso de la violencia, porque un niño, un joven, una niña que agarre un instrumento musical jamás tomará un rifle, jamás tomará un fusil. A propósito de esa respuesta que acaba de dar el doctor Samuel Azud, tenemos otra pregunta que nos envió Mauro Fernando Díaz desde Pamplona, norte de Santander, quien ha estado muy activo en nuestras cuentas y en nuestras redes sociales. ¿Los programas son una solución eficaz y duradera para los que viven en la pobreza? Muy bien, eficaz y duradero. ¿Sí, no? Eficaces y duraderos los programas en la lucha contra la pobreza, doctora Paula. Pues la apuesta del gobierno es generar las condiciones para que los programas lo que permitan es que las personas superen las condiciones de pobreza. Entonces, en ese sentido, tienen que ser duraderos porque las personas tienen que mantenerse por fuera de la pobreza y lograr construir unas condiciones de más largo plazo que les permiten generar sus propios ingresos, mejorar sus condiciones de vida, mejorar las condiciones de vida también de los demás miembros del hogar. Yo creo que esa es una parte muy importante de lo que estaban hablando ahorita de la innovación, y es que en esta nueva aproximación del gobierno a la pobreza, los que salen de la pobreza no son los individuos, sino son los hogares. Entonces, en ese sentido, son las políticas que buscan ser eficaces, sacando hogares de la pobreza y buscando generar las condiciones, en particular, uno de los componentes que son las condiciones de generación de ingresos para que las familias puedan entrar en esa senda de la prosperidad. Doctor Bruce. Sí. Un mensaje que hemos venido transmitiendo los últimos días, John Jairo, es el mensaje de que para el gobierno nacional, a pesar, digamos, de lo importante que son las cifras macroeconómicas, lo importante que son las cifras estadísticas, para el gobierno nacional, la pobreza y los pobres no son una estadística. Para el gobierno nacional la pobreza y los pobres no son una cifra macroeconómica. Para el gobierno nacional son realmente la suma de muchos individuos, de muchas historias personales, de muchas familias que además estamos entendiendo y estamos diagnosticando. Trabajos como el que hace la Red Unidos, trabajos como el que se hace a través del CISBEN o trabajos como el que se hace en Familias en Acción, son trabajos que nos permiten entender la condición específica de cada persona, de cada miembro de familia, de cada familia. Y dentro de ese diagnóstico, dentro de ese análisis, tiene particular importancia, por ejemplo, el tema de generación de ingresos. Generación de ingresos no es darle a las familias una plata una vez, o no es darle a las familias la posibilidad de tener un subsidio. No, esos son complementos que son importantes, son importantísimos, son tremendamente eficaces, pero en realidad la meta que nosotros tenemos es una meta en donde nosotros a esos 15 millones de personas, que son una cifra además increíblemente grande, increíblemente dolorosa en Colombia, que nosotros pues por supuesto no es que no neguemos, no solo no negamos, sino que además es la que nos desvela a todos los que estamos aquí, al señor presidente de la República y a más de 3.000 personas que trabajan a todo lo largo y ancho del país, bueno, sin contar a los cogestores de la Red Unidos, que son 10.000, esa cifra que es la que nos desvela a nosotros, en realidad lo que está detrás de todo eso es poder entender las historias individuales. Ayer, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de estar en Cartagena con el doctor Samuel Azud en un trabajo maravilloso que hace la
la ANSPE, en donde nosotros en realidad lo que hicimos fue trabajar con familias, fue entender que la familia Pájaro en particular, que fue la primera a la que le dimos un certificado, fue una familia que superó las condiciones de pobreza extrema, porque efectivamente parte de lo que tiene es una forma sostenible de generar ingresos, y es muy importante entender, esto es parte de lo más novedoso que estamos haciendo. Lo importante es lo que estamos viendo en las imágenes al presidente en algunas de las actividades con familias, precisamente son personas que están identificadas plenamente. Correcto, nosotros tenemos que medir, por supuesto, la pobreza. Para nosotros la cifra de pobreza es una cifra importante y yo no quiero quitarle importancia al trabajo que hace el DANE o el que hace Planación Nacional, pero nosotros en realidad lo que estamos es detrás de 15 millones de individuos, de historias, 15 millones de soluciones que queremos promover. Doctora Sud. Sí, la pregunta es muy importante y lo que ha dicho Paula y lo que ha dicho Bruce son las respuestas correctas, porque a lo que va la pregunta es cómo hacemos para que nuestros programas sociales no tengan esa connotación de ser asistencialistas puros, sino que básicamente lo que logren es que las familias adquieran herramientas de vida, adquieran conocimientos, puedan tener capital humano, acumular capital humano para que ellas mismas se puedan defender por sí solas. Lo que queremos es que las personas entren a los programas sociales, dentro de los programas sociales adquieran habilidades, adquieran competencias y luego en las mismas familias, siendo corresponsables, las mismas familias empoderadas puedan salir de los programas sociales y emprender una vida dentro de la formalidad, entrar a los programas de protección social. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y lo estamos haciendo para que las familias entren a los programas, se capaciten, mejoren sus condiciones de vida y después, en forma sostenible, gracias a la corresponsabilidad de las familias, entren a la senda de la prosperidad y en forma sostenible hayan salido en forma permanente de la pobreza y de la pobreza extrema. Muy bien, y en Caldas, Antioquia, donde precisamente población que hace 8 días estuvo el señor presidente en el Acuerdo para la Prosperidad y el gobierno, tenemos a Janet Ospina. Janet, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. Una pregunta. En Caldas, Antioquia no hay programas de vivienda para las familias pobres. Refiriéndome pues a familias que no estén en la pobreza absoluta de invierno, porque a esas personas les ayudan un poco, no mucho, pero sí se les ayuda algo. La pregunta es a las personas que tienen una familia de 6 y es una sola persona cabeza de hogar con un salario mínimo y nunca tiene la oportunidad de postularse a las cajas de compensación con el 10% que es la exigente del gobierno para tener asequibilidad como a esas casas, ¿cómo entonces ayudan a esas personas que no es solamente una familia, sino por ejemplo yo que vivo en una aldea, son varias personas, son un señor con 3 hijos, otra familia que no tiene esposo, o sea, son muchos casos. Entonces, personas cómo se les puede ayudar, el gobierno cómo ayuda si uno nunca tiene como la parte para ahorrar, solamente para sostener. Doctora Paula. Pues digamos que hay 2 mecanismos que son muy importantes para este grupo de población que tiene un ingreso que puede generar un ahorro, pero que no le alcanza para poder hacer ese cierre financiero y poder finalmente llegar y materializar la compra de una vivienda. Hay unas tasas de interés que son subsidiadas que permiten que estas familias puedan acceder a unos recursos a mucho mejor precio y poder cerrar ese cierre financiero, y también hay otros mecanismos en donde se permite hacer la compra de vivienda con unos valores muy bajos del ahorro o de la cuota inicial, que son perfectos para la situación que nos están describiendo desde Caldas, Antioquia en estos momentos. Muy bien, Andrea. Sí, señor, y a propósito también de esa pregunta, tenemos otra que nos llegó desde Antioquia, desde el municipio de Ebéjico, nos la envió Martín Puerta. Nos dice lo siguiente. ¿Es cierto que con la construcción de las 100.000 casas para los más pobres va a desaparecer el subsidio a las casas dado por el Fondo Nacional del Ahorro? Doctora Paula y el doctor Bruce también, yo creo que en el tema de vivienda habría que complementar además. Doctora Paula. No, no es cierto que vaya a desaparecer el subsidio que se hace a través del Fondo Nacional del Ahorro. Estas son unas casas que van orientadas a una población en unas condiciones altísimas de vulnerabilidad, por lo tanto lo que hacemos es complementar este esfuerzo de las 100.000 casas que son gratis para estos grupos realmente muy vulnerables con los otros mecanismos que ya se vienen teniendo para la vivienda. Entendemos que hay muchas necesidades y el déficit de vivienda es muy amplio y lo que buscamos son los mecanismos para que a cada cual, en la medida de sus posibilidades, le llegue el más adecuado. Doctor Bruce. Sí, el proyecto de las 100.000 casas en realidad es un proyecto complementario a todos los proyectos de vivienda que hasta ahora tiene
desarrollo del gobierno nacional. El proyecto de las 100.000 casas, además de realmente, como dice Paula, es un proyecto que le llega casi que a los más necesitados de los más necesitados, y así está diseñado para quien no tiene ni siquiera el 1% para poder realmente producir esta cuota inicial. El proyecto está en este momento, entre otras cosas, en discusión en el Congreso, va muy bien, ya tuvimos, digamos, debates de las comisiones conjuntas esta semana. Nosotros, digamos, como coordinadores del sistema de lucha contra la pobreza, estamos acompañando al Ministerio de Vivienda y estamos acompañando al Ministerio de Hacienda en el desarrollo del trámite de esta ley. Tiene mensaje de urgencia del señor Presidente de la República, de manera que nosotros en menos de un mes deberíamos estar en condiciones de poder decir que el proyecto ya es una realidad. Pero como decía ahorita, no reemplaza ninguno de los programas, es un esfuerzo adicional, es un esfuerzo especial, un esfuerzo focalizado que se va a hacer a partir de este año. Que quede claro que son programas complementarios, nada sustituye a todo lo otro que se hace en el tema de vivienda. Correcto. En Campo de la Cruz Atlántico saludamos a Sergio Arias. Don Sergio, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Cordial saludo y bienvenido. Ok, muchas gracias. La pregunta es muy concreta. ¿Qué ayudas hay para los pequeños comerciantes afectados por la ola invernal en el sur del Atlántico? La pregunta de don Sergio es, damnificados por el invierno y son pequeños comerciantes, ¿hay cómo complementar lo que hace las diferentes entidades y a través también del DPS, hay cómo se encuentren en algún momento todas esas políticas para beneficiar a estas personas de alguna manera afectadas? Digamos que la concentración de los esfuerzos de la ola invernal se dio efectivamente en Colombia Humanitaria y en el Fondo de Calamidades y ahora lo que será el Fondo de Adaptación. Independiente de que sean o no sean víctimas de la ola invernal, nosotros tenemos los programas que mencionábamos de pequeñas capitalizaciones para gente en condición de pobreza y pobreza extrema, porque ese es el foco. Nosotros entendemos que en Colombia hay muchísimas y grandísimas necesidades, pero también entendemos que hay una focalización y hay una priorización que tenemos que hacer con nuestros recursos escasos. Yo nuevamente quisiera volver a repetir nuestro número, y me estaban diciendo que hay que ponerle el numeral, y es numeral 1800951-100, el número en donde se reciben las solicitudes para proyectos de generación de ingresos, como el que está mencionando don Sergio, específicamente para poblaciones nuevamente en condición de pobreza extrema y en condición de pobreza. Y que don Sergio tendría alguna actividad comerciante y pues por efectos de la ola invernal seguramente perdió esa actividad. Doctor Samuel, ¿iba a comentar? Sí, es importante decirle al doctor Sergio Arias que si bien no hay que tenga conocimiento un programa específico para comerciantes en el sur del Atlántico, en Campo de la Cruz en este caso, que sufrió muchísimo por la ola invernal, pues hay programas generales a los cuales se pueden acceder, programas del SENA, programas que tiene el Banco Agrario y otras entidades de acercarse al Ministerio de Trabajo. Inclusive la Gobernación del Atlántico también está desarrollando algunos programas de emprendimiento para que los pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los microempresarios puedan acceder a estos, independiente de la ola invernal. Para un poco mirar el tema de lo de las cifras, yo sí quisiera hacer una pregunta, a ver si logramos que los colombianos también entiendan lo que significa esa reducción de las cifras de pobreza. ¿Qué le pasó a uno de esos 1.200.000 personas que salieron de la pobreza en el año 2011? ¿Qué le pasaba en el 2010 y qué le pasó en el 2011? ¿Por qué la estadística ya lo saca de la pobreza en el caso del 1.200.000 y en el caso de los 600 de pobreza extrema? ¿Qué le pasó a esa persona y a dónde pasó de pobreza extrema a qué nivel pasó? Pero doctora Paula, en el caso de la pobreza, el 1.200.000, una sola persona, ¿qué le pasó para que hubiera salido de la estadística? A esa persona lo que le pasó es que se mejoró su ingreso por varias vías. Una, porque consiguió trabajo. Entonces esa persona consiguió un nuevo trabajo, tiene una nueva fuente de ingresos y ya logra superar esa línea de pobreza, entonces tiene unos ingresos superiores y ya no cuenta dentro de estas estadísticas, dentro de más del 30% de la población colombiana que se encuentra en esa condición. Cuando uno mira las cifras ya macro, lo que ve es que ese primer decil de ingresos, si uno organiza toda la población, la pone en orden y parte tajadas iguales de 10 en 10, se da cuenta que en ese primer decil, es decir, en donde se concentra la población con los menores ingresos, fue en donde se realizó el mayor incremento en términos reales de ese ingreso. Ese primer grupo
creció sus ingresos en términos reales en cerca del 14%. Eso significa que realmente acá hay un efecto combinado, tanto de la parte de generación de empleo y de los temas macroeconómicos, como de un esfuerzo del gobierno por llegar a ese grupo poblacional. Acá también hay una parte muy importante que son las transferencias. Un ejemplo claro es el programa Familias en Acción, que hace unas transferencias condicionadas a estos hogares. Entonces, en otro hogar de estos, lo que pudo pasar es que empezó a ser beneficiario de Familias en Acción, en donde recibe mensualmente o bimensualmente un ingreso como contraprestación a que sus hijos asistan a la escuela, a que sean vacunados, a hacer cierto tipo de actividades, y con ese ingreso adicional le permitió dar el salto para poder salir de esa condición de pobreza extrema. Muy bien, doctor Bruce. Sí, una de las conclusiones más interesantes de las cifras que se recibieron hace un par de semanas tiene que ver con la relación entre crecimiento de la economía y crecimiento de los ingresos de la gente en condición de pobreza. Y esto es para decir que de nada le hubiera servido a Colombia crecer en casi el 6% si Colombia no hubiera sido capaz de redistribuir ese ingreso. Y casi que la cifra que uno más debería ver con optimismo en este instante es la cifra que nos permite, como dice Paula, que nos permite decir que el crecimiento en Colombia en el último año fue redistributivo. Es decir, el crecimiento no se fue para la gente más rica, sino se fue especialmente para la gente más pobre. Un aumento de ingreso en los más pobres. Exactamente. Esa meta de redistribución que tiene Colombia tiene que ser uno de esos principales objetivos que tiene que tener nuestra sociedad. Colombia tiene que seguir creciendo, sí, pero tiene que seguir creciendo redistributivamente. Es decir, tiene que seguir creciendo aumentando el ingreso de los pobres significativamente más que el ingreso de las personas con mayores recursos. Y en el caso de una familia en pobreza extrema, antes de darle paso a Montería, a don John, en el caso de la pobreza extrema, ¿qué pasó? Pues pasó exactamente lo mismo que estaba describiendo Paula y que lo que estaba escribiendo Bruce. Realmente las familias, producto de los esfuerzos de Familias en Acción, de los esfuerzos de capacitación, producto del crecimiento económico, genera empleo, estas familias pudieron engancharse y pudieron incrementar sus ingresos y así superar las condiciones tan precarias de vida que tenían. Ahora, entendemos que la información que ha suministrado el DANE es una información estadística, no es una información censal. La información de la Red Unidos, que es la información que complementa esa información, es aquella que permite saber uno a uno, como bien lo decía nuestro director Bruce McMaster, permite saber uno a uno, por su nombre, por su cédula, qué le pasó a esa familia. Y eso es lo que estamos haciendo, como hicimos en Cartagena este sábado recién que pasó, como hicimos en Apartadó, como hicimos la semana pasada en Soacha y en Bucaramanga, donde familias con nombre y apellido, con sus hijos, pudieron escapar esta muchas veces aberrante trampa de la pobreza extrema. Entonces, complementamos todo el trabajo estadístico que tiene el DANE con el trabajo censal de la Red Unidos, y así vamos demostrando caso por caso cómo las familias están superando su condición de pobreza extrema. Ahora es importante lo que acaba de mencionar Bruce, muy importante, que el crecimiento sea redistributivo, que el crecimiento no quede en prosperidad para unos, sino sea prosperidad para todos, porque ya entendemos, antes se decía, la mejor política social es una buena política económica. Ahora se dice, la mejor política económica para que el país crezca es una política social. Imagínense ustedes, estos millones, 15 millones de colombianos que hoy consumen muy poquito, imagínense esos colombianos consumiendo y produciendo. Entonces así se mejoraría la economía y así mejoraría toda la sociedad. Por eso, este énfasis del director del Departamento Administrativo y de todo el gobierno, en que realmente los recursos que están generando, la riqueza que está generando el país, sea verdaderamente incluyente y redistributiva. En Montería tenemos a John Jiménez. John, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tengo una inquietud para la doctora Paola. ¿Qué porcentaje de los recursos invertidos en los programas sociales que destina el Estado están llegando realmente a la población más vulnerable, considerando de que existen factores como la corrupción, factores que hacen que los recursos tomen otro rumbo? Y realmente, ¿qué mecanismos van a hacer para que los recursos en el 100% lleguen totalmente a la población más vulnerable de este país? Muchas gracias. Doctora Paola. Pues mire, acá le tengo que responder por partes. Uno es cómo se focalizan los recursos para que realmente lleguen a los más pobres de los más pobres. Y el instrumento que tiene el gobierno y que usa en muchos de sus programas es lo que se conoce como la encuesta Sisbén.
Esa encuesta lo que hace es identificar familia por familia cuáles son sus características y le da un puntaje a esa familia. Eso es lo que nos permite organizar a todos los hogares, mirar cuáles están en condición de vulnerabilidad y cuáles al interior de ese grupo que ha sido encuestado son los más vulnerables de los más vulnerables. Entonces, la mejor forma que hemos encontrado para focalizar los recursos de todos los programas sociales es usando esta herramienta que nos da un panorama más detallado de quiénes son las familias y de quiénes deben acceder a cuáles programas. El otro tema tiene que ver con la supervisión de los recursos. Acá tenemos que trabajar como gobierno de la mano con todos los organismos de control para, como se señalaba en la primera parte de este programa, no se pierda ni un solo peso. Y ahí vuelvo y resalto el rol que tiene la ciudadanía para servir de ese control social. Estamos al interior del gobierno diseñando e implementando mejores prácticas para la contratación, pero nada supera la labor de veeduría que tienen todos los ciudadanos. Muy bien, doctor Samuel Azul. Sí, es importante, para complementar lo que acaba de decir Paula, que es muy importante todo el sistema de focalización de Sisbén, es importante entender que la Red Unidos acompaña, como ya lo hemos mencionado, a 1,5 millones de familias en 1.100 municipios, con unos extraordinarios cogestores sociales que están por todos lados, un total de 10.681 cogestores sociales. Y el presidente de la República ha pedido a cada una de las entidades del gobierno nacional, en todos los sectores, que hagan un plan de acción unido, se llama el PAO. Ese plan de acción lo que especifica y lo que ordena es que cada una de las entidades y cada uno de los sectores tenga un plan específico para las familias unidas, aquellas que viven por esa extrema. Entonces, ese es el esfuerzo que hace el gobierno nacional, de acuerdo a la exigencia que ha dado la Presidencia de la República, para que la concentración de los recursos efectivamente vaya hacia los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Doctor Bruce Mamastro. Sí, don Jairo, yo quiero aprovechar la pregunta de John para tocar un tema que además no quiero que pase el programa sin que lo toquemos nosotros, que es el tema de Familias en Acción. Lo hemos mencionado tangencialmente. Sí, muy importante. Pero hay que decir que Familias en Acción es el programa más eficaz, el programa que ha demostrado la mayor capacidad de reducción de pobreza dentro de todos los posibles programas que existen dentro del gobierno nacional. No solamente en Colombia está demostrado en países como Brasil, está demostrado en países como México, pero en Colombia en particular el programa es un programa muy disciplinado, es un programa muy estricto, un programa que está llegando a quien tiene que llegar directamente. Pero Familias en Acción fase 2 está terminando por estos días, por estos meses, y mucho antes de que termine estaremos lanzando Familias en Acción fase 3. Vamos a tener un programa donde haya más familias en acción. Esto significa que el programa va a ser más robusto, el programa va a tener mayores recursos, le va a llegar a más personas. El presidente de la República tiene que los próximos días sancionar una ley que aprobó el Congreso de la República, que convirtió a Familias en Acción en un derecho de los colombianos. Los colombianos en condición de extrema pobreza tendrán por derecho la posibilidad de acceder a Familias en Acción. Lo mismo las víctimas del conflicto, lo mismo la población indígena, lo mismo la población afrodescendiente en condición de pobreza. Y queremos nosotros, digamos, resaltar, porque este segundo semestre va a estar altamente concentrado en un esfuerzo importante que está haciendo el gobierno nacional por llegarle directamente a las familias, a las personas, a las mujeres cabeza de familia, con hijos que están llevando a sus hijos al colegio, que lo están demostrando, que los están llevando a vacunar, que los están llevando a controles de salud y a controles de peso. De manera que ese es como ese es un mensaje que nosotros queremos dejar muy en la mente de todos los colombianos, porque además muy pronto serán publicadas las condiciones por las cuales las personas tendrán derecho a ser parte del programa Familias en Acción. Cada vez que intenta hacer un cambio o que entra en una nueva fase, no faltan los que comienzan a hablar que se va a acabar, que van a quitar familias, que lo van a acabar. O sea, sobre esos mensajes, claro, que va a haber es una Familia en Acción más robusto, más contundente. Va a haber más familias en acción, va a haber muchos más colombianos cubiertos por el programa, va a haber un programa que además nos va a ayudar a prevenir cosas que a los colombianos les interesan. Por ejemplo, nos va a ayudar a prevenir el embarazo adolescente, nos va a ayudar a limitar el trabajo de los niños, especialmente el trabajo en minas, nos va a ayudar a trabajar, por ejemplo, en términos de apoyo a familias con miembros de su familia que son discapacitados. No hay duda, el presidente de la República ya dio la instrucción, ya el Congreso de la República nos acompañó en esto, ya es una ley, está incluida dentro del presupuesto de este año, está incluida dentro del proyecto de presupuesto del año entrante. De ahora en adelante, además, es un programa que se protegerá completamente, por ejemplo, de los vaivenes electorales. Sí, que eso sí.
que siempre fue una crítica que se le hizo al programa, y era un programa que era vulnerable. Por ejemplo, hay medidas especiales como no se pueden inscribir familias 90 días antes de las elecciones. Esto con el ánimo de que no le digan a los colombianos, si usted se mete y si usted vota por mí, yo soy capaz de meterlo en Familias en Acción. No, eso va a ser un derecho, lo vamos a hacer a tiempo, lo vamos a hacer masivamente. Es un programa que va a cubrir más de 2.300.000 familias este año y 2.600.000 familias a final del año 2014. De manera que ese es un mensaje que no quiero que pase el programa sin poder transmitírselo a los colombianos. Además que ya nos comprometemos a hacer una urna de cristal cuando comience la implementación de, ojalá sean varias, de ese programa. Vamos a hacer seguramente muchas. Señor. Doctor Samuel, ya para cerrar, yo quería preguntarle sobre el tema que usted ha venido hablando de la promoción de familias de la pobreza extrema a ir superando este nivel. Usted venían hablando que se iban en Cartagena, el martes en Barranquilla. Básicamente, por ejemplo, Barranquilla, ¿qué es lo que va a pasar en Barranquilla? ¿Cuántas familias son? Y este número que va a pasar el martes seguramente será una cuota inicial, es un arranque y no es el definitivo. Sí, John Jairo, muchas gracias. Es muy importante. Así como lo habíamos mencionado, las familias que entran a la Red Unidos, queremos que pasen por el proceso del acompañamiento familiar, tengan acceso a los servicios sociales y luego salgan de la red porque ya han superado sus privaciones, han superado sus necesidades, en base a obtener unos logros. Entonces, en la medida que las familias van pasando ese proceso, las vamos graduando, o más bien las vamos promoviendo. Y esto le llamamos la senda de la prosperidad. Quiere decir, vamos reconociendo a las familias que gracias a sus esfuerzos han sido capaces de superar los grandes problemas que tenían y ya han superado la pobreza extrema. Entonces ya hicimos unas promociones en Apartadó, en Soacha, en Bucaramanga y recientemente en Cartagena. El sistema de promociones arrancó tan solo hace una semana y ya tenemos alrededor de 1.000 familias que han sido promovidas. Esperamos que este año 113.000 familias puedan ser promovidas a la senda de la prosperidad, es decir, ya superen su condición de pobreza extrema, y que en el cuatrenio 350.000 familias, quiere decir 1,5 millones de personas aproximadamente, hayan superado su condición de pobreza extrema. El martes estaremos en Barranquilla con el doctor Bruce McMaster, con el presidente de la República, con la alcaldesa de la ciudad de Barranquilla y su equipo de gobierno, promoviendo a unas familias, porque Barranquilla se ha comprometido con la Red Unidos y este año tenemos la meta que 2.000 familias de la Red Unidos en Barranquilla superen por completo y en forma sostenible la pobreza extrema, y estaremos promoviendo un buen grupo de familias el martes con el presidente de la República, y así estaremos yendo a todos los municipios del país mostrando que con un buen trabajo coordinado, dirigido por el Departamento de Prosperidad Social, implementado por la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema, con el apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación y todas las entidades trabajando en equipo con la empresa privada y con la ciudadanía y también con las organizaciones sociales, somos capaces de superar la pobreza extrema para que al año 2020 Colombia por completo sea un territorio libre de pobreza extrema. Y en Semana Presidencial, que es el programa que sigue después de urna, tenemos una crónica sobre una familia que pasó, que entra a la senda de la prosperidad. Es como para que los colombianos vean en realidad qué es eso, que es una familia en realidad, no es un cuento como muchos a veces parecen hacerlo creer. Doctor Bruce, muy buenas noches, muchas gracias por participar y su mensaje final. No, muchas gracias a ustedes, John Jairo, muchas gracias a los colombianos decirles que nosotros estamos hoy en día volcados, estamos hoy en día dedicados realmente a solucionar el principal problema que tienen no solo Colombia, sino probablemente la humanidad, que todos los colombianos tenemos que trabajar con este objetivo, que todos los colombianos tenemos que trabajar por la meta, como mencionaba Samuel, de que en el año 2020 no exista pobreza extrema en Colombia. No es un problema sencillo, pero nosotros podemos garantizar que tenemos la mayoría del gobierno nacional trabajando casi que exclusivamente en este propósito, que es el propósito del presidente Santos, que es el propósito de todos los técnicos, que es el propósito de la gente en las calles, en los departamentos. Tenemos a un Estado realmente hoy en día con una labor muy clara, con una misión muy clara, que es superar la condición de pobreza de esos 15 millones de colombianos que hoy en día registran nuestras cifras. Doctora Paula Acosta, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con Urna de Cristal y su mensaje de cierre. Muchas gracias por la invitación. El mensaje de cierre es sumarme a lo que han dicho acá, y este es un tema de todo el gobierno, en donde todas las entidades están poniendo su granito de arena para llegar a esa población que es la más vulnerable. Estas mediciones y estas cifras que se van a conocer lo que nos permiten es ir evaluando
ir ajustando las cosas que se tienen que ajustar en el camino para que de la forma más eficiente posible se pueda avanzar en la reducción de la pobreza y en la eliminación de la pobreza extrema. Entonces, ese es el valor de estas cifras y es mirar cómo vamos avanzando y también definir mejores programas y mejores políticas para llegar a quienes lo necesitan más. Bueno, muchas gracias a ustedes por esa Luna de Cristal y a ustedes muchas gracias por su participación. Los esperamos la próxima semana y a continuación semana presidencial. Andrea. John Jairo, a ustedes muchas gracias y por supuesto a los televidentes que nos siguen semana a semana. Recuerden que la participación ciudadana contribuye con un gobierno transparente y eficiente. Los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal.